Nunca fui una persona religiosa. Dios, el paraíso, el infierno, esas cosas nunca tuvieron un papel en mi vida. Pensaba que quizás algo existía, pero nunca perdí tiempo reflexionando sobre ello. Mi rutina era simple: escuela, redes sociales, salir con amigos. Vivía el presente sin preocuparme por lo que vendría después, hasta ese día. Debía ser un día normal. Estaba cruzando la calle con mi mejor amigo, riendo por algo trivial, cuando todo sucedió demasiado rápido. El sonido ensordecedor de un claxon, gritos por todas partes, el impacto. Sentí mi cuerpo siendo lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo. Pero lo extraño fue que, en el instante siguiente, no sentí nada, ni dolor ni shock, solo un silencio profundo. Luego vi la escena frente a mí, mi propio cuerpo tendido en el asfalto, inmóvil. Mi amigo arrodillado a su lado, gritando mi nombre, mientras otras personas corrían desesperadas. Pero yo ya no estaba allí. Estaba allá arriba, flotando, observando todo de una manera que no debería haber sido posible. Fue entonces cuando comprendí: estaba muerta. El pánico me invadió. Intenté gritar, correr hacia mi cuerpo, pero no tenía piernas ni voz. Era solo consciencia. De repente, una fuerza invisible comenzó a atraerme con una intensidad indescriptible. Al principio, pensé que me dirigía al paraíso, que estaba siendo guiado hacia la luz, pero no fue así. En cambio, la oscuridad me envolvió. No era una oscuridad cualquiera, era algo denso, sofocante, como si una presencia viva me rodeara. El silencio absoluto fue reemplazado por susurros, voces que parecían fundirse unas con otras, pronunciando palabras que no podía comprender pero que me inundaban de un miedo primordial y profundo. El frío que sentía no era solo físico, era algo que penetraba en el alma. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Esto no era el paraíso. La oscuridad continuaba atrayéndome y el sentimiento de terror aumentaba segundo a segundo. Intentaba luchar, aferrarme a algo, pero no había nada más que ese vacío opresivo. Las voces susurraban aún más fuerte, algunas reían, otras lloraban y otras repetían mi nombre de manera distorsionada, como burlándose de mí. Sentía que algo se acercaba, algo que no podía ver pero que me llenaba de un miedo que nunca había sentido antes. Era como si esa cosa me esperara, deseosa de devorarme. Por primera vez, comprendí lo que significaba el desesperado abismo del dolor. Nadie podía ayudarme, estaba sola y lo peor de todo, sabía en lo profundo de mi ser que pertenecía a ese lugar. Entonces, una voz atravesó la oscuridad como un trueno: detente. En el momento en que esa palabra fue pronunciada, la sombra a mi alrededor se retiró como si hubiera sido quemada. De repente, apareció una luz que cortaba todo como una espada en llamas. El calor de esa luz era tan intenso que me sentí expuesto, como si viera cada parte de mí, cada error, cada mentira, cada momento de mi vida que había intentado ocultar. Y luego, en medio de esa luz, lo vi. No necesitaba explicaciones, sabía quién era. Jesús estaba frente a mí, y su mirada no estaba llena de ira o condena, sino de algo mucho peor: verdad. Me miraba como si viera todo lo que era y todo lo que podría haber sido. Allí, frente a él, me di cuenta de algo en lo que nunca había pensado antes: toda mi vida había sido una cuestión de elección, y había elegido mal. Quería hablar, quería preguntar por qué me estaba sucediendo todo esto, quería suplicar por otra oportunidad, pero no podía. En su presencia, no había excusas ni argumentos, solo podía sentir, y lo que sentía era abrumador. Cada elección equivocada que había hecho, cada vez que había ignorado un llamado interior, cada mentira que había dicho, cada instante en que había elegido alejarme de la verdad. Y luego, sin que él dijera una palabra, las visiones comenzaron. Mi vida se desarrollaba frente a mí como si estuviera viendo una película, pero el dolor de cada escena era real. Me veía riéndome de quienes hablaban de Dios, me veía burlándome de quienes tomaban en serio su fe, me veía ignorando el dolor de los demás simplemente porque no quería involucrarme. Lo peor de todo, veía las oportunidades que había tenido para cambiar, ignoradas sin siquiera pensarlo, justo cuando se me ofrecían. No es que nunca hubiera sentido un vacío,
que nunca me hubiera preguntado si había algo más, lo sentía muchas veces, pero lo dejaba de lado, distraído por la vida, el ajetreo, el deseo de vivir a mi manera. Ahora, frente a él, comprendía a qué precio lo había hecho. Luego, las visiones cambiaron. Ya no veía el pasado, sino algo que aún no había sucedido. El mundo frente a mí era diferente, irreconocible. El cielo estaba cubierto por una oscuridad grotesca, las calles en llamas, personas corriendo, gritando, escondiéndose de algo que no podía ver del todo, pero lo sentía, el terror puro en el aire, la sensación opresiva de que algo estaba a punto de devorarlo todo. Figuras sombrías caminaban entre los vivos, y lo peor era que la gente no huía de ellas, las seguían como si estuvieran hipnotizadas, guiadas directamente hacia la destrucción sin siquiera darse cuenta. Entonces, escuché de nuevo su voz, firme como un veredicto: esto es lo que sucederá. Mi cuerpo tembló, sabía de alguna manera que no se trataba solo de una visión. Era una advertencia. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, todo cambió de nuevo. Sentí mi cuerpo siendo arrastrado hacia abajo, como si estuviera cayendo en caída libre, pero sin viento, sin fin. El calor aumentaba con cada segundo, y luego llegó el olor, un hedor putrefacto de carne quemada, de descomposición, de algo que no era de este mundo. El terror me abrumaba, y aún no podía ver qué me rodeaba. Y entonces caí. El suelo era áspero, caliente, y cuando levanté la vista, todo a mi alrededor era destrucción. Las llamas se elevaban desde todas las direcciones, pero no eran como el fuego que conocemos, este fuego no consumía, torturaba. Gritos cortaban el aire, gritos de dolor, de remordimiento, de desesperación absoluta. Y fue entonces cuando vi los rostros, personas que conocía, compañeros de escuela, conocidos, personas de las que sabía de su existencia pero a las que nunca había prestado realmente atención, y allí estaban, retorciéndose, llorando, gritando mi nombre como si pudiera hacer algo por ellos. Uno de ellos era un querido amigo, alguien con quien había pasado años, pero la mirada que me dirigió era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en mi vida, era la mirada de alguien que, demasiado tarde, se daba cuenta de que nunca saldría de ese lugar. Quería escapar, quería huir, pero, ¿hacia dónde? Todo parecía infinito, y lo peor era la sensación, la certeza aplastante de que no había ninguna esperanza. El tiempo no existía en ese lugar, no había ni antes ni después, solo ese dolor, ese vacío que era tan grande que comencé a gritar con todas mis fuerzas, suplicando que alguien me salvara. Y entonces, una mano firme me agarró la muñeca. La misma voz que me había sacado de la oscuridad resonó de nuevo: no puedes ayudarlos más. En ese instante, fui arrancado de ese lugar. El calor, los gritos, la desesperación, todo desapareció en un instante, y me encontré de nuevo en su presencia. No podía dejar de temblar. Miré a Jesús y no necesitaba hacer preguntas, él sabía lo que sentía, sabía que estaba destrozado por dentro. Con tristeza en los ojos, dijo: las personas eligen este destino al rechazarme. Viven como si nada importara, hasta que es demasiado tarde. Sentí como si mi corazón fuera a estallar. Si aún existiera, esas palabras me golpearon como una condena. Las personas eligen este destino. Quería gritar que no era justo, que nadie elige terminar en ese lugar, que nadie querría estar allí, pero en el fondo sabía que era verdad. Había pasado toda mi vida ignorando todo esto, y cuántas veces se me había dado la oportunidad de ver, cuántas veces alguien me había hablado de Dios y yo simplemente me había reído, encogido de hombros o ignorado. Cuántas veces había sentido en lo profundo que algo no estaba bien, que había un vacío que nada podía llenar. Y, sin embargo, seguía fingiendo que todo estaba bien. Ahora, frente a él, conocía la respuesta: toda mi vida había sido una advertencia, pero nunca había querido escuchar. Ahora veía claramente, el mundo estaba lleno de personas como yo, que vivían como si siempre tuvieran tiempo, como si nada de esto fuera real, pero lo era. Era más real que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. De repente, mi mirada fue atraída por algo en la distancia, un enorme portal de luz, inmenso, brillante, diferente a todo lo que había visto antes.
incluso sin acercarme, podía sentir lo que había al otro lado, paz, una paz que nunca había conocido antes, superior a cualquier felicidad efímera que hubiera experimentado en la tierra. Sabía que ese era el paraíso. Quienes entraran por esas puertas nunca más sentirían dolor. Pero entonces vi algo que me hizo estremecer: personas eran arrastradas hacia atrás, arrancadas antes de poder entrar, gritando, llorando, suplicando en el nombre de Jesús, pero las puertas no se abrían para ellos. No podía entender si lo invocaban porque no podían entrar. Miré a Jesús, buscando comprender, y él respondió antes de que pudiera preguntar: no todos los que me invocan me pertenecen realmente. Muchos conocen mi nombre, pero nunca me han dado realmente su corazón. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Cuántas personas conocía que se llamaban a sí mismas cristianas, y sin embargo, vivían como si Dios fuera solo una idea lejana. Cuántos iban a la iglesia por costumbre, por tradición, sin nunca entregar realmente su corazón a Él. Y peor aún, cuántos creían estar a salvo simplemente porque pronunciaban su nombre de vez en cuando en realidad nunca lo habían conocido realmente. La visión del portal me dejó paralizado. Era como si una verdad siempre existente, pero que nadie quería ver, hubiera sido expuesta ante mí. Muchas de esas personas creían sinceramente que iban al paraíso, pero en el último momento eran rechazadas. Quería cerrar los ojos, no querer ver, pero era imposible. El dolor en sus rostros, la angustia en sus gritos, la desesperación de quienes se daban cuenta demasiado tarde de que nunca habían estado preparados, me rompió el alma. No era como ver a quienes iban al infierno, porque en el fondo sabían que nunca les había importado realmente, pero estas personas pensaban que estaban salvadas, pero no lo estaban. Luego vi el libro, apareció frente a mí, flotando en medio de esa luz inmensa. Era el libro de la vida, y en él estaban escritos los nombres de quienes realmente pertenecían a Dios. Quería acercarme para leer los nombres en su interior, pero cuando las páginas comenzaron a moverse solas, mi corazón se aceleró. Vi espacios vacíos, nombres que deberían haber estado allí pero que simplemente no estaban. El vacío donde deberían haber estado sus nombres parecía una herida abierta, y peor aún, vi nombres que desaparecían, escritos por un momento y luego borrados como si nunca hubieran existido. Personas que un tiempo habían seguido a Dios pero se habían alejado, cambiando la verdad por cosas efímeras, creyendo que el mundo era más importante. Personas que una vez caminaban en la fe pero que habían abandonado antes del final. Miré a Jesús, desesperado, esperando que me dijera que aún había tiempo para ellos, pero su mirada era seria, triste, severa. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Antes de que pudiera decir algo, una presencia diferente apareció a mi lado. Era un ser inmenso, radiante, con una autoridad indescriptible. Sabía que se trataba de un ángel, pero no de los que vemos en los cuadros o en las películas. Este era imponente, poderoso, y su voz tronaba cuando hablaba: el tiempo está cerca. El juicio se acerca. Muchos se perderán. Sus palabras resonaron en mí como un veredicto, y su peso era aplastante. Miré alrededor, tratando de captar la gravedad de la situación. Todo tenía sentido, el mundo se hundía en la oscuridad, y nadie se daba cuenta. El tiempo se estaba acabando, pero la mayoría de las personas estaban demasiado distraídas para notarlo. Estaban demasiado ocupadas con sus vidas, sus problemas, las redes sociales, las distracciones diarias, para notar lo que realmente importaba. La urgencia me golpeó tan fuerte que sentí mi propio espíritu temblar. Quería gritar, advertir, hacer algo, pero el ángel me miró y en esa mirada había una certeza inexorable: la mayoría no lo creerá. Luego, Jesús se acercó a mí. Su expresión era serena, pero llevaba consigo una tristeza que no podía explicar. Debes contar lo que has visto, dijo. Mientras haya vida, hay esperanza, pero el tiempo se está acabando. Sentí la garganta apretarse. Quería protestar, decir que nadie me creería, que todos dirían que era solo un sueño, que todo estaba en mi cabeza, pero sabía que no tenía elección. No se trataba de hacer que la gente creyera, sino de decir la verdad, de dar la advertencia, de ofrecer a las personas la oportunidad de abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde.
No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero algo dentro de mí entendió que esa era mi misión. Jesús me miró una vez más y, sin pronunciar una palabra, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Sentí mi cuerpo siendo succionado, como si estuviera siendo arrastrado por un vórtice. La luz desapareció, su voz se alejó, y luego desperté. Mis ojos se abrieron de golpe, y todo a mi alrededor parecía borroso, voces, luces, el olor intenso de un hospital. Sentí el corazón latir con fuerza, la respiración irregular, como si acabara de salir de una pesadilla demasiado real. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde estaba. Había médicos y enfermeras a mi alrededor, y mi familia estaba allí, en lágrimas, como si acabaran de presenciar mi muerte. Y entonces llegó esa frase que lo cambió todo: estuviste muerto durante 3 minutos. 3 minutos, eso fue todo lo que tomó, pero para mí, parecía haber vivido una eternidad. Sentía las lágrimas corriendo por mi rostro sin siquiera darme cuenta. ¿Cómo podría explicar? ¿Cómo podría poner en palabras algo que iba más allá de lo que un ser humano puede comprender? Sabía que nadie entendería. Para los médicos, solo había sido una reanimación exitosa, y para otros, quizás un delirio causado por la falta de oxígeno. Pero yo conocía la verdad, había visto, había sentido, y desde ese momento, nada volvería a ser lo mismo. En los días siguientes, intenté ignorar lo que había sucedido, intenté seguir adelante, convencerme de que solo había sido un engaño de mi mente, pero era imposible, porque los recuerdos estaban allí, vívidos, como si aún estuvieran sucediendo. Y además, comenzaron a suceder cosas extrañas. Por la noche, sentía presencias en mi habitación, sombras que parecían observar cada uno de mis movimientos, susurros que venían de la nada, murmurando cosas que no podía comprender pero que me helaban la sangre. Lo peor de todo era la parálisis del sueño. Nunca la había experimentado antes, pero ahora ocurría con frecuencia. Me despertaba, pero mi cuerpo no se movía. Sentía que algo me observaba, algo que quería hacerme callar, hacerme olvidar lo que había visto. Pero la primera vez que sucedió, algo en mí reaccionó. Intenté hablar, y cuando finalmente pude, salió de mi boca una sola palabra: Jesús. Y en ese instante, la presencia desapareció, el miedo se disipó, y supe, sin ninguna duda, que todo lo que había visto era real. Después de esa noche, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. No podía ignorar lo que había sucedido, no podía fingir que nada era real, así que comencé a hablar. Al principio fue difícil. Cuando se lo conté a mi familia, vi en sus ojos compasión y duda, como si escucharan por cortesía sin creerme realmente. Mis amigos, algunos se reían, otros decían que debía haber tenido una alucinación, y algunos se alejaban como si lo que decía los molestara. Pero seguí hablando, porque en el fondo sabía que era necesario, y la verdad es que, a pesar de tantas reacciones de incredulidad, algunas personas comenzaron a escucharme realmente. Algunos venían a mí en secreto, pidiendo más detalles, deseosos de entender, deseosos de saber qué podrían hacer para evitar terminar como los que había visto en el infierno. Estas eran las personas por las que sabía que valía la pena seguir, aunque el mundo entero me llamara loco, aunque me ignoraran. Si solo una persona comprendiera la verdad y cambiara su camino, entonces todo habría valido la pena. Pero hablar de todo esto tuvo consecuencias. Pensaba que lo peor había pasado, pero me equivocaba. Desde que comencé a compartir lo que había visto, los ataques espirituales aumentaron. A veces sentía una presión invisible sobre mí, una sensación horrible de que algo quería hacerme callar. Otras veces, mi sueño era invadido por pesadillas tan vívidas que me despertaba en lágrimas, con la sensación de estar aún sumergido en esa oscuridad anterior. Pero cada vez que eso sucedía, hacía lo que había aprendido, invocaba su nombre, y siempre, siempre, la oscuridad retrocedía. Eso me hizo darme cuenta de algo que nunca había sabido antes: el nombre de Jesús tiene poder, y si algo está tratando de silenciarme, significa que mi misión es aún más importante de lo que pensaba. No puedo detenerme, no me detendré, porque sé que el tiempo se está acabando. Desde ese momento, vi el mundo de manera diferente. Antes, todo parecía normal,
la vida seguía como siempre, llena de distracciones y preocupaciones triviales, pero ahora veía algo que había estado oculto hasta entonces, veía cuán ciegas eran las personas, viviendo sus vidas como si el mañana estuviera garantizado, como si la eternidad no existiera. Veía cuántas personas se declaraban creyentes, y sin embargo, vivían sin un compromiso real, como si Dios fuera solo un accesorio para los momentos de necesidad. Y veía más que nunca la batalla invisible que se estaba librando a nuestro alrededor. El mal no necesita aparecer de manera explícita, se infiltra en la vida cotidiana, en nuestros pensamientos, en las pequeñas decisiones que nos alejan de la verdad sin que nos demos cuenta. Y ahora que veía todo esto claramente, no podía cerrar los ojos, no podía fingir que nada era real. Mi misión no era convencer a nadie, porque ni siquiera Jesús obliga a quienes no quieren creer. Mi misión era hablar, advertir, compartir lo que había visto y dejar que cada uno tomara su propia decisión. En definitiva, todo se reduce a esto, la elección. Dios no envía a nadie al infierno, son las personas las que terminan allí al rechazarlo, ignorando los signos, viviendo como si nada importara. Yo casi formé parte de esas personas, casi perdí la segunda oportunidad, y sé que muchos no la tendrán. Así que hablo, cuento mi historia. Algunos se ríen, otros ignoran, pero algunos escuchan. Y si al menos una persona cambia su destino gracias a lo que digo, entonces todo habrá tenido sentido, porque sé lo que está a punto de suceder. Lo he visto. El tiempo se está acabando, y cuando la puerta se cierre, no habrá más oportunidades de regresar. A veces me pregunto por qué volví, por qué se me dio esa oportunidad mientras tantos otros mueren sin conocer nunca la verdad. No conozco la respuesta completa, pero sé que no fue por casualidad. Sé que no era solo para mí, era para que pudiera hablar, para que pudiera gritar si era necesario, para que las personas supieran lo que les espera si continúan viviendo en piloto automático, sin prestar atención a lo que realmente importa. Pero aquí está la parte más aterradora, la mayoría de las personas no quieren escuchar. Prefieren creer que todo saldrá bien, que aún hay tiempo, que Dios entiende, que al final todo saldrá bien. En sus ojos veo el mismo pensamiento que tuve toda mi vida, esto no puede pasarme, pero puede y sucederá. Lo sé porque lo he visto. Me gustaría decir que después de todo esto, mi vida se volvió más fácil, pero la verdad es que se volvió más difícil. Hay una resistencia invisible, algo que parece querer silenciarme constantemente. Desde que comencé a hablar de todo esto, he sufrido más ataques espirituales que nunca. A veces siento una presencia en mi habitación por la noche que intenta paralizarme, hacerme renunciar. Otras veces, pensamientos extraños surgen de la nada, como si una voz quisiera convencerme de que todo esto no es más que un sueño, que estoy loco, que es más fácil olvidar. Pero no olvido, no puedo, porque cada vez que cierro los ojos, recuerdo la oscuridad, las voces, la mirada en los rostros de quienes están atrapados en el infierno. La desesperación en los gritos de quienes fueron rechazados en la puerta del paraíso. Recuerdo el peso de la mirada de Jesús, y sé que, pase lo que pase, debo seguir adelante. Quizás algunas personas lean esto y se desplacen riendo o ignorando, convencidas de que solo soy otro loco, y está bien, pero sé que alguien lo sentirá de manera diferente. Alguien leerá estas palabras y sentirá un nudo en el estómago, sentirá algo dentro de sí diciendo que es verdad, que esta advertencia es para él. Si eres esa persona, por favor, no lo ignores, no lo consideres como una simple historia en Internet. No estoy tratando de asustar a nadie, no estoy tratando de convencer con palabras hechas para encantar, solo estoy contando lo que he visto, lo que he sentido, lo que he vivido, y te digo, no esperes a que sea demasiado tarde. No vivas pensando que podrás arrepentirte en el último momento, porque podría no haber un último momento. La única cosa que sé es que mi misión es hablar, contar, y lo haré hasta mi último día, porque sé que el tiempo se está acabando. El mundo está cambiando, las cosas se aceleran, y aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar saben que algo diferente está sucediendo. Lo que he visto no era solo una advertencia para mí, era para todos. No sé cuántos lo creerán, solo sé que cuando la puerta se cierre, nadie podrá decir que no fue advertido. Si todo esto fuera solo una ilusión,
¿por qué tantas personas en todo el mundo informan experiencias similares? ¿Y si fuera real, y si el tiempo realmente se estuviera acabando? Ahora me gustaría saber, ¿alguna vez has tenido una experiencia espiritual inexplicable? ¿Qué piensas de todo esto? Háganmelo saber en los comentarios, porque su opinión es muy importante. Y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse contenidos que pueden cambiar sus vidas. Aquí hablamos de verdades que muchos prefieren ignorar, pero que pueden transformar vidas. Y ya que han llegado hasta aquí, les recomiendo encarecidamente que vean el siguiente vídeo que aparecerá en la pantalla ahora. Podría abrirles los ojos aún más. Hasta pronto, cuídense.